Primera vez en la historia reciente de la Iglesia se acusa de manera contundente al Papa del peor de los oprobios. Quiero hacerte una pregunta sobre el sacerdote mexicano que ya saben ustedes. No estoy muy informado, menciona el Papa. Creo que en este momento es un poco inconveniente. En otro momento, ven a mí cuando el momento indicado esté señalado. Congregación religiosa, la investigación arroja grandes cifras como es el manejo de $600 millones por año. En 2012 dejó este cargo luego de que el Papa Benedicto XVI aceptara su renuncia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. Y arrancamos con la información porque el Papa Joseph Ratzinger tiene pecados, así como tú y como yo, pero sus pecados son de gravedad y el día de hoy fueron destapados por una firma de abogados que ha reunido la evidencia de que sistemáticamente Joseph Ratzinger protegió a sacerdotes o delincuentes vestidos de sacerdotes que atacaban a menores. Así que de esto vamos a hablar el día de hoy. Fuertes las declaraciones que se publican en proceso, fuerte la evidencia también presentada por los abogados, y vamos a platicar de esto y de la cercanía de Joseph Ratzinger con un sacerdote que fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo, y vamos a hablar de la cercanía de Joseph Ratzinger con Onésimo Cepeda, quien desafortunadamente pasara a mejor vida. Así que quédate con nosotros que ya comenzamos. Los pecados de Benedicto XVI. Por primera vez en la historia reciente de la Iglesia Católica se acusa de manera contundente a un papa de lo peor de los oprobios. Estas acusaciones, no se dejen engañar por el título, estas acusaciones se realizaron cuando Joseph Ratzinger era obispo de Múnich. En ese momento se le acusa de haber protegido entre los años 70 y 80, de haber protegido a 4 sacerdotes. Ellos dicen que preferían salvar la fe y no importa arriesgar a los fieles, lo que pretendían era salvar las instituciones. A mí me molesta mucho porque la iglesia dice, y yo sé que ustedes la mayoría no son católicos o ni siquiera religiosos, pero comparado con lo que dice la iglesia, dicen que hay pecados de acción, de palabra y de omisión. Las omisiones de Joseph Ratzinger fueron, desde mi punto de vista, incluso mucho más grandes que pecados de acción cometidos por ti o por mí o por cualquier ser humano. El Papa Benedicto XVI se encuentra bajo el asedio. Es grave la acusación contra Joseph Ratzinger de haber encubierto a 4 sacerdotes que atacaron a personas que no tenían la mayoría de edad cuando era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. Por primera vez en la historia reciente de la Iglesia se acusa de manera contundente al Papa del peor de los oprobios, es decir, encubrimiento a sacerdotes delincuentes. El Santo Inquisidor ahora está sentado en la silla de los acusados. El Papa Benedicto XVI, a sus 94 años de edad, es presuntamente responsable de varios errores, omisiones e inacción en la gestión de los casos de ataques a menores de 18 años ocurridos en su desempeño como pastor. Así lo sustenta un informe publicado por el encargado de la arquidiócesis a un equipo de abogados del despacho Westphal Spliker Bastel, que fue presentado el 20 de enero de este último año. Como saben, Joseph Ratzinger fue encargado de la Congregación de la Fe, fue ministro de la fe o de estos teólogos importantes de la iglesia, como señala pues este escrito, incluso considerado una de las mentes teológicas más brillantes, pues fue acusado precisamente de su cercanía. Fíjense, les voy a compartir el dato de su cercanía con el Papa de los Legionarios, pero les voy a compartir el dato importante. En Alemania se registran al menos 497 personas que sufrieron en manos de 235 sacerdotes criminales. Esto es una cifra alarmante, pero alarma más este comportamiento evasivo, este comportamiento protector de algunos obispos. Incluso
ante las cámaras, no se atrevió a hablar del fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo. No, can you talk about? I'm not so informed of speaking this moment. It is even, I think, inconvenient in this moment to come to me with this question. There's a question whether you cover. No, it's a moment. No, there's a question whether you. But come to me when this moment is given. Not yet. Well, we try to ask you questions. This is un mezzo. Venga. Su forza, signori, per cortesia. Ahí se va, escapa de las cámaras, escapa de la pregunta sobre qué opina sobre el sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, e incluso de manera amenazante pues le da una palmada al periodista. Vamos a verlo de nuevo, pero voy a hacer una traducción ahí como dirían por ahí, como Dios me da a entender. Vamos a escuchar. Quiero hacerte una pregunta sobre el sacerdote mexicano que ya saben ustedes. No estoy muy informado, menciona el Papa. Creo que en este momento es un poco inconveniente. En otro momento, ven a mí cuando el momento indicado esté señalado. Y ahí escapa. Si se fijan en esta parte del video, sucede lo que yo les relataba de manera pues muy clara e incluso amenazante. Le da una palmada al periodista. Vamos a quitar el audio y aquí lo vamos a ver de manera lenta. Ahí extiende el periodista la mano izquierda y ¡pum! Como diciendo, te me callas y no me preguntas de eso. Esos fueron pues el lenguaje corporal, si analizamos, muy molesto del cardenal Joseph Ratzinger en ese momento, hay que decirlo. ¿Sabían ustedes que la iglesia se calla estos temas porque desafortunadamente gran parte de los delincuentes relacionados a este tipo de casos pues son sacerdotes cercanos al poder, cercanos al dinero, cercanos a lo mundano? Vamos a escuchar una investigación que nos habla sobre los beneficios que tuvo una congregación denominada Legionarios de Cristo, una congregación cercana a los escándalos, cercana al daño a personas que tienen menos de 18 años de edad y bueno, pues cercana también, muy cercana diría yo, a la delincuencia organizada. Fiscales o empresas offshore en Bahamas e Islas Vírgenes. Durante los años de apogeo de la congregación religiosa, la investigación arroja grandes cifras como es el manejo de $600 millones por año. ¿Cuál era el origen y destino de ese dinero? ¿Qué tipo de operaciones se requería? ¿Quiénes controlaban esas cuentas? El imperio financiero de los Legionarios de Cristo. Una mafia disfrazada de congregación es como la nombraron algunos que saben, unos estudiosos de la iglesia, estudiosos de las finanzas, y miren cómo es que eran tan cercanos. Maciel era muy cercano también a Juan Pablo II, un hombre muy querido por los mexicanos, pero que también pues, fue acusado de proteger a este tipo de delincuentes. Vamos a escuchar. Siguió las bendiciones del Papa. Juan Pablo II habría sido uno de los mayores depredadores sexuales. Pues ya escuchamos, recibiendo la bendición ahí del Papa Juan Pablo II. Ahora, Marcial era muy cercano a obispos como Onésimo Cepeda, a personas como Norberto Rivera, gente muy poderosa al interior de la iglesia. Onésimo, en paz descanse, pues perdió la vida con tantos millones de pesos y se perdió en lo mundano, se perdió en la política, y de esto nos habla un poquito más Bernardo Barranco, un especialista en religión. De ahí que Onésimo se sumara a un grupo llamado el Club de Roma, en donde pues había personajes igualmente mundanos, pragmáticos y muy cercanos al poder, como el mismo Marcial Maciel en sus años, digamos, de actividad al frente de los Legionarios de Cristo, el cardenal Norberto Rivera, el exnuncio Girolamo Prigione, que estuvo 18 años en el país, igual se convirtió en un personaje clave en términos de clase política. No solo estuvo Pues ya escuchamos la opinión de este importante analista religioso. Además, pues vamos a repasar
un poco de lo que fue la vida de este cardenal Onésimo. El 7 de mayo de 2012 dejó este cargo luego de que el Papa Benedicto XVI aceptara su renuncia, la cual presentó el 25 de marzo de ese año al cumplir 75 años, edad obligatoria de jubilación. Amigo de políticos del PRI y del PAN, así como de líderes sindicales de la CTM, Onésimo Cepeda fue empresario y cotizaba sus recursos en la Bolsa de Valores. Junto con empresarios, entre ellos Carlos Slim, fundó Inbursa, pero su historia estuvo ligada a políticos y escándalos. En 2021 buscó ser candidato por el partido. Pues una vida sin duda alguna controversial, la vida de Onésimo Cepeda, pero pues hasta el momento no podemos hablar de ningún delito que se haya cometido por él, al menos ningún delito comprobado, cosa que en el caso de Joseph Ratzinger, en el caso de otros sacerdotes, pues se puede decir, así como lo marca esta investigación presentada por los abogados el 20 de enero para la revista Proceso. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y por a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.